chicos, bienvenidos nuevamente a las clases de matemáticas de octavo grado. Continuamos ahora con la clase del 15 de mayo. El tema será demostración de congruencias. Ahora nosotros no nos vamos a ir con que si un lado es igual que el otro, ¿sí? Sino que nosotros vamos a ir ahora averiguando por qué un lado es igual a otro lado o por qué un ángulo es igual a otro ángulo. Ahora lo vamos a demostrar, ¿sí? No lo vamos a dar por hecho porque vamos a tener figuras que no vamos a conocer sus medidas, ¿sí? Empezamos ahora ya con los ejemplos, pero antes recordemos los criterios de congruencia. Son los siguientes: lado, 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 que conozcamos los tres lados o que sus tres lados sean iguales. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Conozcamos un ángulo, el lado continuo a él y el otro ángulo, ¿sí? Es decir, que el lado sea adyacente a ambos ángulos. Luego tenemos lado, ángulo, lado. Que yo tenga dos lados consecutivos y el ángulo entre ellos. Tenemos luego lado, lado, ángulo. Desde el momento que dos lados sean iguales y un ángulo, entonces esta va a ser también igual, ¿sí? Y por último tenemos ángulo, ángulo, lado. De igual manera, si dos ángulos son iguales con respecto a otro triángulo y un lado también, entonces estas figuras van a ser congruentes, ¿sí? Comenzamos ahora con el ejemplo 4. Nos dice, demostremos que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes en la siguiente figura. Muy bien, para comenzar vamos a definir qué es un triángulo isósceles. Muy bien, un triángulo isósceles es aquel que dos de sus lados son iguales, ¿sí? Entonces, si dos lados son iguales, también dos ángulos serán iguales. Bien, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a apoyar de una línea auxiliar, ¿sí? Llamada altura o bisectriz, que va a venir desde el ángulo C hasta el punto D. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a dividir mi triángulo en dos partes iguales. Recordemos que en su mayoría un triángulo isósceles, su base es la que va a ser desigual y sus demás lados serán iguales, ¿sí? Recordemos que un triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales, por ende dos de sus ángulos, ¿sí? Ya sabemos por definición que el ángulo A y el ángulo B serán iguales. Vamos a plantear lo siguiente. Decimos como hipótesis que el lado AC va a ser congruente al lado BC, ¿sí? Y nuestra tesis sería que el ángulo A es congruente al ángulo B. Como siguiente paso vamos a demostrar que el lado AC es congruente al lado BC. Sería nuestra hipótesis. Construimos la bisectriz, es nuestro apoyo, una construcción auxiliar. Vamos a saber que el ángulo ACD va a ser congruente al ángulo BCD. Esta por definición de la bisectriz. Vamos a recordar el ángulo ACD y el ángulo BCD, ¿sí? Tenemos ACD, A, C y D, ¿sí? Tenemos la parte, digamos, izquierda en la que tengo mi triángulo, la mitad en la que se ha dividido al lado izquierdo. Este ángulo va a ser igual o congruente al otro ángulo que se forma con BCD. ¿Por qué razón? Porque la bisectriz corta al ángulo en dos partes iguales. Entonces el ángulo C se ha dividido en dos partes iguales. Ya sabemos esto. Regresamos entonces, luego decimos que el lado CD va a ser congruente al lado CD, ¿sí? Esto por propiedad reflexiva de congruencia.
tenemos el lado CD, ¿sí? Si nosotros esta bisectriz, esta vertical que hemos trazado, la doblamos, justamente las dos partes que se me han formado, los dos triángulos, estos van a casar exactamente, ¿sí? Porque lo que se ha hecho es dividir a la mitad dicha figura. Decimos entonces que el ángulo ACD va a ser congruente al ángulo BCD por el criterio del lado, ángulo, lado, ¿sí? Es lo que estábamos explicando de cómo es que el ángulo C se dividió en dos partes iguales. Ahora decimos que el ángulo A entonces va a ser correspondientes de triángulos congruentes, ¿sí? El ángulo A y el ángulo B. Regresemos entonces diciendo que el ángulo A y el ángulo B van a ser correspondientes, congruentes, ¿sí? Si tenemos que estos dos triángulos en los que se ha dividido mi figura comparten un lado y también los ángulos y que es isósceles, entonces ya inmediatamente se nos va a formar un triángulo congruente, ¿sí? Y también la vertical que hemos trazado, inmediatamente nos va a dar un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos dos ángulos comunes y un lado, que sería en este caso la base, porque se ha dividido en dos partes iguales. Entonces ya podemos dar de hecho que la figura ACB o ABC es congruente el lado AC con el lado BC. Son iguales, pero igual. Observen que la figura desde el inicio tenía una línea así al lado AC y una línea trazada al lado BC. Desde este momento nos daba la pauta que estos lados eran iguales. Ya dábamos nosotros por hecho esto, pero solamente nos apoyamos de algunas demostraciones para demostrarlo, ¿sí? Que fueron las siguientes. Vamos ahora a otro ejemplo. Demostremos que el triángulo PQR va a ser igual al triángulo TSR, ¿sí? Teniendo en cuenta que el lado PQ es paralelo al lado TC y el lado PQ es igual al lado TS. Es decir, que la parte superior que yo tengo, que es PQ, esta es paralela a TS. Estos dos lados son paralelos. Y tenemos el lado SP y QS. ¿Qué va a suceder acá? Vamos a tener dos paralelas y dos transversales. Cuando tenemos transversales y paralelas, vamos a tener entonces formados ángulos alternos internos. Entonces vamos a decir que el ángulo Q va a ser alterno interno ¿a quién? Al ángulo T. Y que el ángulo P va a ser alterno interno al ángulo S, ¿sí? Y que también el ángulo R que yo tengo acá, tenemos que, si comparamos los dos ángulos, estos son opuestos. Y sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces ya tenemos que nuestro triángulo PQR va a ser igual al triángulo TSR, ¿sí? El triángulo de arriba va a ser igual al triángulo de abajo. Solamente recordando los teoremas que hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos ya la justificación. Dice que PQ es paralela a TS, entonces PQ es congruente a TS. Decimos entonces en la tesis que PQR es congruente a TSR, a los triángulos, ¿sí? Y demostramos que PQ es paralela a TS como hipótesis y que PST es congruente a el ángulo SPQ, que estos yo decía que era el ángulo P
igual al ángulo S y el ángulo Q igual al ángulo T. Estos por ser alternos internos entre paralelas. Entonces se cumple que tienen dos ángulos en común, ¿sí? Q con T, P con S. Y también Q, P y ST son paralelos. Entonces esas también, si nosotros doblamos, digamos, la figura, vamos a darnos cuenta que exactamente casan igual. Se superpone una sobre la otra. Y tendríamos ahí a la demostración con algunos teoremas. Pero también ustedes lo pueden hacer, la demostración ya más gráfica, palpable. Podrían hacer la figura, recortarla así y directamente medir o colocar una sobre la otra y se darían cuenta que exactamente se cumple la congruencia. Mis chicos, eso ha sido todo por esta semana y espero que se la pasen muy bien, se cuiden mucho y nos vemos la próxima semana con más contenidos. Se me cuidan mucho. Bendiciones, chao.